Dale una ofrenda de palmas al Señor, por favor. Puede tomar asiento, por favor. Vamos a orar para darle entrada a nuestro Padre Celestial. Ahí donde está, si quiere, acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Hemos venido a recibir tu palabra, Señor, que viene de tu libro, que es el manual de vida, la Biblia, Señor. Te pedimos que hables a nuestra vida esta tarde, Señor, que hables a nuestro corazón, que seas tú, Padre, en todo momento. Damos gracias, Señor, porque sabemos que todo lo que tú nos enseñas es para nuestro bien. Así que te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, buenas tardes a todos. Dios le bendiga. La palabra de hoy que Dios me daba se llama completos. Y esta palabra tiene que ver porque hay dos cosas que Dios nos entregó a los seres humanos para estar completos. Una de ellas, sin lugar a dudas, es Jesús. Él nos los entregó. Y la segunda, aunque usted no lo crea, varón, pero es la mujer. Estábamos incompletos sin una mujer. Y Dios nos entregó esa bendición a nuestras vidas. Cuando yo le preguntaba al Señor qué predico este domingo, Él me hizo recordar que hoy en día hay una problemática en el mundo, que hay muchas personas que teniéndolo todo, sin saber, ponga atención, sin saber, se sienten vacíos. Usted conoce artistas que se han suicidado, a personas que aparentemente teniéndolo todo, pues básicamente no se sienten a gusto. Vamos a cambiar el micrófono, hermano. Gracias. Y de alguna manera, hoy, mediante la palabra de Dios, la Biblia, usted va a saber por qué es que se sienten vacías esas personas. Y la pandemia recrudeció esta situación para muchas personas, donde en esa soledad, cercanos a una posibilidad de muerte, es cuando más hacemos un análisis de nuestra vida y decimos si nos sentimos a gusto o no con lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Lo grave y complicado, y que también es importante para todos los que estamos aquí, es que esta situación no solo afecta a las personas que no conocen de Dios o que no se acercan a Dios, sino que también esto afecta, sin lugar a dudas, a las personas que se congregan en la iglesia, a las personas que vienen a los servicios, a las personas que toman una célula. También hay personas que aún caminando, buscando de Jesús, hay momentos en sus vidas, Dios me hacía ver, que se sienten incompletos, se sienten vacíos, algo le falta a su matrimonio, algo le falta a su salud, algo le falta a la relación con sus hijos, hay algo que falta. Y Dios por eso me mandó a predicar esta tarde de esto, hermano. Dios es bueno, es amoroso y siempre Él va a buscar llenar esos espacios, cubrir esos espacios que nosotros tenemos en el caminar de nuestra vida. Lo primero que tenemos que saber es que esa condición de sentirte vacío, incompleto, no es algo que Dios quiera para nuestra vida. Eso no lo quiere Dios. Y yo te digo que no lo quiere Dios porque el plan original de Dios es que Dios nos dio todo. Dios nos hizo completos en todos los sentidos de la vida. Así que si tú hoy te sientes incompleta, insatisfecho o incompleto, quiero decirte que ese no es el plan de Dios. Eso significa que no estás caminando en el plan original que Dios creó para la humanidad. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el Edén. Y vamos a ir a la primera palabra en Génesis 2:8. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y yo no sé si has leído parte de la Biblia, pero el Edén tenía todo. Tenía comida, tenía oro, tenía agua, tenía animales, tenía frutos, tenía todo.
absolutamente en todo. Y también Dios, para completar al hombre, no nos salvamos, varones, también le dio un trabajo, algo que hacer. Es decir, el hombre también necesita trabajar para sentirse completo. Esto está en Génesis 2:15, dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y guardase. Cada vez que voy a mi trabajo, yo le digo a mi esposa: voy a labrar el huerto que Dios me dio, la bendición que Dios me dio, el trabajo. Un hombre se siente completo cuando trabaja, hermano. Y finalmente, Dios terminó con la cereza del pastel. Vio al hombre, lo creó y dijo: está perfecto el varón, está perfecto el varón, está excelente. Le dijo a Adán: mira, te encargas de ponerle nombre a todos los animales. Pero Dios vio algo en nosotros, varones. Y ese algo es que estábamos incompletos, sin nuestras esposas, sin una compañera de vida. Y esto fue lo que dijo Dios en Génesis 2:18, que no veo ahí, pero yo se lo leo. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Fíjese bien, le haré ayuda idónea para él. Entonces nosotros estábamos incompletos sin nuestra esposa. Y sigo leyendo Génesis 2 del 20 al 22 y dice: y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová dijo: Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de una costilla y cerró la carne en su lugar. Seguimos leyendo, dice: y de la costilla de Jehová Dios tomó el hombre e hizo la mujer y la trajo al hombre. Quiere decir, hermano, hermana que nos acompaña esta tarde, que el hombre con Dios, con el Edén, ¿verdad?, con el trabajo y con la mujer es como estamos completos. Ese es un hombre completo, de acuerdo al manual de vida, a la Biblia. Quiere decir entonces que lo primero es que nosotros, si queremos estar completos, tenemos que buscar tener comunión con Dios. Por eso la palabra dice en Salmos 25:14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Nosotros también, algo que es el plan original de completo de un hombre, es que tengamos eternidad, hermano, porque Adán y Eva fueron creados eternos. Dice la palabra en Génesis en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Para qué? Para completarnos, para darnos eternidad. También tener una familia es algo que Dios quiso, que Dios planeó para que el hombre estuviera completo. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y por último, el trabajo, como les decía, es parte de lo que completa un hombre. Eclesiastés 2:24 dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es, ¿de qué? De la mano de Dios. Eso, hermanos, son 4 puntos de los que Dios nos manda originalmente, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, para que nosotros estemos completos. Ahora quiero que veamos qué pasó después del pecado original, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué cambió abruptamente, hermanos? Y ese es el origen, ponga atención, porque yo le empecé diciendo que hay muchas personas que a veces se sienten vacías, vacíos o incompletos y no saben por qué. Pero la razón del por qué es derivado desde el pecado original de Adán y Eva, donde se perdieron cosas. Se perdieron piezas del rompecabezas.
Se rompieron, se perdieron esas piezas, se extraviaron. Y usted y yo somos descendientes de Adán y Eva, los primeros humanos en esta tierra. Y cuando ellos pecaron, pues perdieron privilegios que también nosotros, hasta el día de hoy por herencia, tenemos perdido. Pero todo eso, ¿verdad?, está escrito en la palabra de Dios. Lo primero que Adán y Eva perdieron fue la comunión con Dios, porque le desobedecieron, porque pecaron. Dice Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están alejados de Dios. Y eso me hacía recordar lo que pasaron Adán y Eva en aquel momento, hermano. Ellos se escondieron después de que habían pecado, habían desobedecido a Dios. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto es muy común que pase. Yo conozco personas que dicen, no voy a la iglesia, no me congrego porque yo sé que soy pecador, porque la he regado mucho. Ese es un grave error. Dios nos espera con los brazos abiertos. Al contrario, Dios mandó a Jesús, dice, por lo que se había perdido, por aquellos que cometimos errores. Si no, no estuviera yo predicando aquí. Si Dios no me hubiese alcanzado, me hubiese sacado del alcoholismo, de la drogadicción, de los errores, de los pecados, yo no estuviera aquí. Pero Dios, precisamente, eso es lo que perdimos cuando nosotros pecamos. Pero es una mentira no volverse a acercar al Señor. Por esto no solo, hermanos, amigos, atañe a las personas que conocen de Dios o no, sino verdaderamente esto también atañe a las personas que estamos aquí en la iglesia y perdemos comunión con Dios. Aquellas personas que a veces nos pasa que caminando en el Señor nos sentimos a veces desprotegidos, débiles, como que nos falta algo. Y es porque muchas veces, aunque vengamos los domingos, los miércoles y la célula, no tenemos una comunión con Dios. Cuando el profeta Elías vio eso hace miles de años, le dijo al pueblo, que Dios le dijo al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que a veces nos pasa. ¿Por qué me siento así? Porque falta comunión con Dios. Necesitamos estar cerca de Él. Otra cosa que perdió Adán y Eva fueron la eternidad. Romanos 6:23, fíjese lo que dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte espiritual, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús nos completa. Jesús es el que nos volvió a dar acceso a la vida eterna. Y aparentemente la familia y el trabajo, que eran las otras dos cosas que completaban al hombre, aparentemente se mantuvieron. Es decir, todavía seguimos teniendo familia y seguimos teniendo trabajo. Pero ambas cosas en estricto sentido se pervirtieron. Porque se perdieron los roles del padre, se perdieron los roles de la madre, se perdieron los roles como hijos, se perdió el diseño de Dios en la sociedad. Y en el trabajo, bueno, usted sabe la maldición que hubo sobre la tierra, que nos cuesta más trabajo ahora, el sudor para lograr más cosas. Entonces Adán y Eva y todos los que descendemos de ellos como humanos en estricto sentido estamos incompletos. Pero esto cambia cuando conocemos a Jesús. Esto cambia cuando verdaderamente aceptamos a Jesús como nuestro Rey Salvador. Así también nosotros sabemos, ¿verdad?, que está escrito que Adán fue el primer hombre que le llaman alma viviente, la descendencia de la vida. Pero el postrer Adán, que es Jesús, Él nos vivifica, hermano. Por eso cuando llegamos a Jesús empezamos a encontrar sentido en nuestra vida. Empezamos a encontrar el rumbo, el camino. Empezamos a ver que las cosas mejoran en nuestra vida, que mejora nuestro matrimonio, que mejora nuestra salud, que mejora nuestra situación. Nada más que quiero decirle algo, hermano, amigo. Cuando uno se acerca a Jesús es como una vacuna. Usted necesita refuerzos constantemente. Debe estar constantemente
buscándole, su presencia. Porque hay cristianos con muchos años o pocos años que a veces se les acaba la esencia de ese buen perfume. A veces nos cuesta trabajo a nosotros mismos. Porque usted ha leído la palabra, la Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador, hermano? O sea, es decir, nosotros que estamos en el camino del Señor, nos cuesta también, nos cuesta trabajo cuando se enfrenta uno a las aflicciones, a los problemas. Por eso el Señor Jesús dejó escrito en su palabra algo que es una fórmula para satisfacer lo que el alma necesita. Juan 15, del 4 al 5 dice: permaneced en mí, ahí está hablando Jesús, y yo en vosotros, porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí, dice Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y fíjese cómo dice, termina diciendo: porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí está la respuesta, hermano. ¿Por qué a veces no me siento completo o completa? ¿Por qué a veces me siento triste? ¿Por qué? Porque nos falta comunión con Él. Separados de mí nada podéis hacer, dice. ¿Y por qué es diaria la relación con Dios? Ustedes seguro, casi todos nos sabemos el Padre Nuestro, ¿verdad? Y el Padre Nuestro dice: Señor, danos el pan nuestro hoy, el de cada día. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? La oración es diaria, la relación es diaria, es constante, para que no te sientas desamparado, desamparada, no te sientas vacía, vacío, incompleto. Cuando ustedes se congregan en una iglesia como aquí, Pan de Vida Riviera, con mi esposa y conmigo, nosotros, hermanos, como pastores, tenemos la obligación y la labor que Dios nos manda para llevarlos a la palabra de Dios, para que conozcan la palabra de Dios. Y aquí en la iglesia, usted sabe, ¿verdad? Hay células los martes en la mañana, los martes en la noche, los miércoles hay servicio, los jueves hay célula, los domingos tenemos servicio, hay servicios de jóvenes los sábados. Esto es lo que hacemos nosotros como pastores, es llevarlos a que conozcan la palabra, a que mediante la palabra, y cuanto más se exponen a la palabra, más se llenan esos vacíos que están ahí en nuestra alma, en nuestro corazón. Por eso la palabra en Hebreos 10, 23, 25 dice así: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Gloria a Dios. La palabra de Dios es vida, es necesaria, es lo que mantiene la paz en tu vida, en tu familia, en tu salud, la que te llena, hermano, la que verdaderamente te llena, la que hace algo que nada más haría. Hay algo que sin lugar a dudas esté ahí, la palabra lo va a llenar. Y yo te traigo hoy un pasaje que seguramente has leído, pero Dios me revelaba para esta prédica, que es el pasaje de la mujer samaritana. Y vamos a leerlo, y ahorita vamos a ver la enseñanza que nos deja esta palabra. Juan 4, del 4 al 14. Dice la palabra, y comienza diciendo: y le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la edad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber.
Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Se está refiriendo del agua de ese pozo. Pero vean cómo termina el Señor diciéndole a esta mujer: mas el que bebiera del agua que yo le daré, eso dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a él. Jesús llena todo, sacia todo. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Yo aquí traigo unos puntos que fui anotando de este pasaje. Lo primero que empezó diciendo la palabra es que era necesario que Jesús pasara a Samaria. Y es que es necesario que Jesús y la palabra de Dios llegue a tu vida. Es necesario que Jesús tú le conozcas. Es necesario para todos. Lo creas o no lo creas, es necesario. Y ahí empezó diciendo, era necesario que Jesús pasara. Había una misión, había algo ahí. Lo segundo que aprendemos es que Samaria representa a las personas que han explorado todo tipo de teoría, de creencias distintas a lo que dice la palabra de Dios, distintos caminos, y al final de ese camino, hermanos, se sienten insaciados. Ella tenía que ir y volver a ir y volver a ir a ese pozo, porque solo hay un camino. Dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por él. Cuando Jesús le dice: cualquiera que bebiere de este pozo volverá a tener sed, le estaba diciendo a esa mujer: hermano, tus soluciones son temporales, porque en esta vida nosotros somos temporales. Las soluciones de esta vida son temporales, como una copa para el estrés, como un viaje para la soledad, como una compra para la tristeza. Al final vuelves a necesitar otra vez hacer lo mismo para satisfacer áreas de tu vida. Eso le estaba diciendo Jesús cuando le dijo: de ese pozo no te vas a saciar, eso no te va a llenar. Así has estado caminando y dando vueltas y vueltas, pero es lo mismo. Y finalmente termina diciendo Jesús que esa agua que él daba era como una fuente. Y yo le pregunto, hermano, ¿cómo es una fuente? ¿Usted ha visto una fuente? Es algo que está todo el tiempo moviéndose. Todo el tiempo se está moviendo la fuente. Quiere decir este pasaje que Dios nos está exhortando a que estemos en su presencia constantemente, constantemente para alcanzar la vida eterna. Porque yo no sé si le ha pasado a usted, pero apenitas te alejas de Dios y los problemas empiezan a levantar. Apenitas dejas de orar y los problemas los ves más grandes. Eso pasa, es común, eso es normal. Pero aquí Jesús le estaba diciendo:
Esa agua que yo te voy a dar tiene que ser como una fuente constante, todo el tiempo estar sobre de ellas. Por eso la palabra en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesús nos reconcilió con el Padre. Aquello que había perdido Adán y Eva, que se habían separado, se habían escondido, nuestro Señor Jesús lo recuperó. Vino, murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, siendo justo, y eso nos reconcilió con el Padre. El Padre envió a Jesús para que todos una vez más tuviéramos el privilegio una vez más de estar delante de su presencia. Él rasgó el velo, nos dio acceso, eso que nos había arrebatado Satanás. Él vino a darnos salvación, cobertura y dirección, porque en Cristo estamos, Él es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso dice la palabra en Colosenses 2, 9, 10, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros todos los que estamos aquí, podemos estar, ¿qué dice? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La prédica de hoy se llama completos. Porque Jesús llena todo. Él es el que sacia todo. Y esta predicación no es solo para las personas que no conocen de Jesús, sino para los que estamos en Cristo, que a veces nos desconectamos un poquito y perdemos la fe. Yo quiero ir terminando esta palabra con que no hay nada que Jesús no pueda vencer en tu vida y en mi vida. No hay nada que Jesús no pueda levantar. No hay nada que Jesús no pueda llenar, hermano y hermana. Es un regalo Jesús de Dios para la humanidad. Jesús es la pieza, esa pieza del rompecabezas que estaba perdida, que nos hacía falta para ser completos. Así que cuando tú tienes a Jesús, entonces eres completo. Entonces ahí estás completo. Todo lo que Dios te había entregado vuelve a ti. Lo que originalmente te había dado vuelve a ti. Termino con esta palabra de Efesios 1 del 19 al 23 y vea cómo dice: y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es nuestra cabeza, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hermano. Esto es Jesús, del que yo te vengo a predicar hoy. Así que si tú estás en una circunstancia que te sientas vacío o vacía, Jesús lo llena todo. Jesús satisface todo. Es esa agua que no te deja con sed. Quiero decirles, amados hermanos e iglesia, que sin lugar a dudas, dice la palabra que en el mundo podremos tener aflicciones, pero que confiamos porque Jesús venció al mundo. Y esa es la fórmula que nosotros necesitamos hoy. Es lo que nosotros como hijos de Dios, como humanos, como creyentes, como creación de Dios, necesitamos. Así que yo te invito que te pongas de pie, si puedes, por favor. Quiero orar por ti. Quiero orar para que Dios nos ayude y nos complete.
Ahí donde estás y me gusta acompañar. Padre, te damos gracias, Señor. Agradecemos tu palabra, agradecemos tu amor, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Y te pedimos que si alguien se siente vacío o vacía, incompleto, insatisfecho en su vida, Señor, te pedimos con fe que tú lo llenes de tu Espíritu Santo, que tú lo llenes, que lo completes. Ahí donde está, hermano y hermana, reconozca a Jesús y repita conmigo: Padre, perdona mis pecados. Yo te reconozco como mi Rey y Salvador. Yo reconozco, Señor, que he fallado delante de ti, pero yo sé, Señor, que tú viniste a esta tierra para pagar por mis pecados. Yo sé, Señor, que aún siendo un pecador, tú vienes a rescatarme a mí. Yo sé, Padre, que a pesar de mis errores, de mis fallas, yo sé que tú puedes completarlo todo, Señor. Tu sangre pagó por mí, por mi alma. Y gracias a ti, Jesús, hoy tengo el acceso al Padre, tengo acceso a la salvación. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para cuando me toque partir yo esté delante de tu presencia en la eternidad. Padre, ayúdame y ayuda a mis hermanos, Señor, a estar constantemente como una fuente, Señor, delante de tu presencia, para estar fortalecidos, para estar armados con esa armadura de Dios para afrontar el día malo, Señor. Ayúdanos en todo momento, Señor, porque sabemos, Padre, que el caminar no es sencillo, pero sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Jesús está la victoria, en Jesús está el camino, es el acceso, Señor. Ayúdanos a echar fuera todo miedo. Ayúdanos a echar fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús. Ayúdanos a echar fuera toda incredulidad en el nombre de Jesús. Y ayuda, Señor, para que todos nuestros seres amados y queridos alcancen la salvación, que sean completados por esa pieza que tanto nos hacía falta a la humanidad hasta que llegó nuestro Señor Jesús. Te damos gracias por los cambios que has hecho en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por la sanidad, te damos gracias por la libertad, te damos gracias, Señor, por la restauración familiar, te damos gracias, Señor, por la vida que nos has dado, por los alimentos, por la provisión. Te damos gracias, Jesús, a ti, porque tú eres el que llena todo, es el que nos da todo y el que hizo todo por nosotros. Y por gracia, dice tu palabra, somos salvos, Padre. Yo te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, que bendigas su vida, Señor, su salud, Padre. Y así como lo hiciste conmigo, yo te pido que también en ellos los llenes, los completes, los transformes y los cambies, Señor. Si alguien está pasando una dificultad, Padre, ayúdalo. Si alguien está pasando algo en silencio, Padre, restáuralo, sánalo, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Levántate, gigante, levántate y ayúdalo, Señor. Ayúdalo como lo has hecho con muchos de nosotros, Padre, que hemos dado testimonio de tu poder y de tu fuerza. Gracias, Dios, por darnos la vida. Gracias, Dios, por darnos amor. Gracias, Dios, por darnos a una familia. Gracias, Dios, por darnos, Padre, una fuente de provisión. Te damos gracias porque sin ti nada podemos, alejados de ti nada podemos hacer. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Vamos a alabar a Dios. Vamos a alabar al Dios, hermano. Acompáñenos, por favor, con esta alabanza. Se llama La bendición de Dios. Y si estás agradecido o agradecida con Dios, cántale con tu corazón.